que el día de ayer el gobierno capitalino presentó este plan de acciones inmediatas para la atención de la violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México, que contempla 5 ejes principales, entre ellos intervención en el transporte público, a los espacios públicos, a las instituciones de seguridad y justicia, atención a las víctimas y también, bueno, pues nos dicen en este nuevo plan que las campañas serán permanentes. Para darnos un panorama y por supuesto conocer también su opinión respecto a estas acciones que planea implementar el gobierno capitalino en los próximos meses, queremos dar la bienvenida a Guadalupe López García. Ella es activista feminista y también columnista del sitio Mujeres.net. Guadalupe, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio. Pues decíamos ya este breve recuento de estos 5 ejes principales que contempla este nuevo plan. ¿Cuál es el punto de vista, qué lectura le dan desde las organizaciones feministas que, hay que decirlo, también participaron en esta planeación? Y bueno, pues dinos si fue así. Bueno, no todas las organizaciones feministas, no todo el feminismo, hay diferentes corrientes del feminismo, no hay representantes únicas. Es diferente. Yo quiero hablar desde una posición personal y desde mi experiencia de más de 30 años de activismo feminista y 20 años en políticas públicas. Lamentablemente las autoridades están respondiendo como las administraciones anteriores. ¿Cómo? Con medidas coyunturales, específicas, metas a corto plazo, mediáticas, que no necesariamente es una política pública de atención a la violencia contra las mujeres. En las administraciones pasadas, Mancera anunció un programa, una estrategia 30-100, con medidas específicas en donde repartió un silbato que quedó ahí nada más. No sabemos ni cuánto dinero se invirtió en esas medidas y que solamente fueron para callar voces también de las feministas que habíamos marchado también por situaciones coyunturales, hechos de violencia contra las mujeres que son dados a la luz pública por diferentes medios. Oye, Guadalupe, ayer que leía este comunicado de prensa en donde compartían estas acciones, mencionaban en cada una de ellas el tiempo de implementación. La mayoría de estas medidas se piensan implementar entre los meses de septiembre y diciembre, dan un periodo máximo de 4 meses. ¿Ustedes consideran que en este tiempo pueda revertirse el gravísimo problema que se vive de violencia contra las mujeres, no solo en la capital del país, en todo el territorio nacional? No, por supuesto que no. La situación de violencia, de feminicidios contra las mujeres, pues tiene una larga data. Lamentablemente, estas acciones de los gobiernos solamente buscan como disminuir esas protestas, pero no van más allá. Marcela Lagarde incluso lo comentaba en una conferencia, una feminista antropóloga, investigadora, exlegisladora, que pues es difícil revertir esto. Las medidas que se anunciaron, muchas son a largo plazo también, como la iniciativa de ley para los bancos de datos, que sí existen los datos. Así es, pero en donde se debe incidir principalmente es en los mecanismos de acceso a la justicia a las mujeres, en el Poder Judicial. Y ahí no se está trabajando de manera pues coordinada con las instituciones. La Secretaría de las Mujeres parece que va por un lado, la Procuraduría por otro, se convocan a reuniones con feministas que no sabemos cómo en la convocatoria, son por invitaciones personales y no es una convocatoria amplia del movimiento, y pues difícilmente se puede trabajar así. Medidas aisladas que requieren ejes estructurales de atención, medidas que también requiere ver cómo están trabajando, porque los centros de atención que hablan, las famosas lunas, pues la situación de las y los trabajadores es terrible. Y incluso platicaba con una persona que entrevisté para un portal de noticias en México, el portal de Sara Lovera, decía que siguen igual con salarios tremendamente bajos y ahora les quieren ampliar el horario. Oye, Guadalupe, de alguna de estas acciones que se implementaron, si se quedaran de manera permanente y viéndolo a largo plazo, más allá de estos 4 meses que dieron de lapso de tiempo para ofrecer resultados, ¿consideras que alguna de ellas sería efectiva? Este botón de pánico al interior de los transportes públicos, en las aplicaciones de los teléfonos móviles, ¿alguna de estas tú crees que a largo plazo podría funcionar si se opera de manera correcta? Bueno, cualquier medida puede funcionar si hay planeación estratégica y se plantean estas metas a corto, mediano y largo plazo y un presupuesto específico.
sobre, por ejemplo, la luminaria, son programas que vienen de años atrás, Senderos Seguros, Ciudades Seguras. Recuerdo también el Instituto de las Mujeres anteriormente que hablaba de senderos seguros, los túneles en Casa de Tlalpan, los subterráneos, que pasos por ahí, por cierto, una persona me agarró de los glúteos, fue terrible, yo estaba sola, es terrible, y eso fue un hecho. Para quienes lo hemos vivido, sabemos que es una agresión. Así es. Entonces, en administraciones anteriores hablaban de esa rehabilitación. Años después volví a recorrer esos túneles y pues no había nada. Guadalupe, ¿qué mensaje le darías a las autoridades desde tu perspectiva, con los años de experiencia que tienes como activista? ¿Qué sí hace falta implementar en la capital del país para mejorar las condiciones de seguridad para todas las mujeres y niñas que aquí habitamos? Bueno, coordinación interinstitucional, revisar los modelos de atención y los protocolos porque siguen funcionando con modelos anteriores y no hay lineamientos, medidas estructurales con una política que realmente atienda al marco normativo en materia de derechos humanos de las mujeres. No se puede gobernar sobre la marcha. Yo creo que ese es el principal mensaje que daríamos. Las feministas estamos muy enojadas y deben entender eso las autoridades y no criminalizar y revictimizar a las personas, ¿no? Y también terminar con esas denostaciones de funcionarias como llamarnos feminazis. Gabriela Rodríguez, la secretaria de las Mujeres, nos llama así, es un término peyorativo, no decir que son crímenes pasionales también, no criminalizar a la violencia, entender de dónde viene ese enojo y tener que actuar. Esta administración tiene altas expectativas y por lo tanto la crítica va a ser alta. Y en ese sentido deben escuchar las autoridades. Así es, cuando hay esta gran expectativa, pues también existe la responsabilidad de escuchar a todas las voces. Muchísimas gracias, Guadalupe López García, activista feminista y columnista del sitio Mujeres Net. Podremos pues por ahí conocer más respecto a tus opiniones. Aquí, bueno, pues todas las posturas y opiniones siempre son bienvenidas. Guadalupe, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Muy buen día.